Centro de Inversiones del Caribe presenta Wall Street, mercados financieros. Entre al mundo de las inversiones a través del Centro de Inversiones del Caribe. Comercio global, banca de inversiones, mercado de divisas, mercado de valores, mercado inmobiliario, mercados financieros. Centro de Inversiones del Caribe. Asesoría y consultoría empresarial. Escuela bursátil de inversiones y negocios. Centro de Inversiones del Caribe. Santiago, República Dominicana. Infórmate más en www.centrodeinversionesdelcaribe.com. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este programa Wall Street, Mercados Financieros. Buenas noches, licenciado Robson Núñez. Buenas noches, doctor Casanova. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a los amigos televidentes. Buenas noches, Rolando. Hoy tenemos temas muy interesantes. Empezamos diciendo que Wall Street cierra enero con fuerte descenso. El mercado accionario neoyorquino cerró el viernes un mes difícil al registrar su tercera pérdida en 5 días y extender su declive en el año. En total, el índice de Standard Poor's 500 cayó 3% en enero y su peor desempeño mensual en un año. Aunque la economía estadounidense siguió mostrando señales de fortalecimiento, las compañías energéticas sufrieron por un marcado declive de los precios del crudo y algunas destacadas empresas multinacionales vieron su rendimiento perder fuerza ante un dólar más sólido. El viernes, los inversionistas también sopesaron la consecuencia de una desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos y cuánto más puede afectar la fuerza de dólares a la ganancia empresarial. Sí, es importante que analicemos la situación en relación al índice industrial Dow Jones. ¿Por qué bajó? En Estados Unidos, la apreciación del tipo de cambio, el dólar, en relación a las otras monedas que ha venido fortaleciendo, ha creado un impacto negativo en las empresas, en muchas empresas, causándole disminución en su rentabilidad. Y de ahí es que, adicional a la noticia de la disminución del precio del petróleo y las empresas que están siendo afectadas en Estados Unidos, la apreciación del tipo de cambio está incidiendo en las empresas en relación a su beneficio. ¿Por qué disminuyen su beneficio? Al apreciarse el tipo de cambio, el dólar como divisa, las exportaciones de Estados Unidos son más caras a los otros países y por consiguiente, al ser los productos más caros, las ventas tienden a disminuirse y esto ha afectado lo que son las utilidades de las empresas de Estados Unidos. Pero eso ha sido el impacto en la disminución de los índices que ha mostrado Rolando, tanto de Dow Jones como en Nasdaq. Hablando de Dow Jones, nos referimos, el industrial, a las 30 principales empresas de Estados Unidos. Se determina un promedio de esas empresas, sus acciones, y eso da un número, y ese número es el que se monitorea constantemente de acuerdo a cómo esté el auge de la economía. La apreciación del tipo de cambio en estos momentos está siendo una amenaza, como decía Rolando, para impactar negativamente al crecimiento de Estados Unidos. Y una noticia que tiene relación directa con eso, ya el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ya está pensando tomar medidas restrictivas en relación a su política monetaria, incrementando su tasa de interés, para hacerle frente a esta situación que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, indudablemente que los consumidores impulsan la estabilidad económica de Estados Unidos. Hay una buena razón por la que la economía de Estados Unidos está impresionando al mundo, pese a que en los últimos 3 meses de 2014 sufrió una desaceleración. El sector privado ha estado haciendo contrataciones a tasas deseables en los últimos años. Los despidos se ubican en niveles mínimos casi históricos. Las ventas de autos son sólidas. Los precios del combustible han caído. Las peleas presupuestales en el Congreso han mermado y los estadounidenses tienen cada vez más confianza. Todas estas
situaciones que ha ocurrido, Estados Unidos ha impulsado la confianza en el consumidor local dentro de los Estados Unidos. Sí, algo importante que tenemos que analizar, Casanova y Rolando, es que para la persona que invierte en los mercados financieros, refiriéndonos al mercado de Estados Unidos, es importante ubicar las empresas a qué sector pertenecen. Las empresas en Estados Unidos están agrupadas en 9 sectores, como tecnología, finanzas, utility, transporte, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque si analizamos el sector y vemos cómo sigue la tendencia del sector, pues el que está invirtiendo en Wall Street, en las empresas de Wall Street o que forman parte de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pues pueden darle un seguimiento más de cerca. Por ejemplo, al sector energético en Estados Unidos, para invertir en estos momentos hay que tener mucho cuidado, porque dentro de la empresa, por ejemplo, de exploración, y además los commodities que son derivados del petróleo, como tienen tendencia a seguir disminuyendo, esto crea un impacto negativo en las empresas. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado a los inversores que tiendan a invertir al alza en la compra de acciones de estas empresas. Una pregunta, licenciado. Cuando la gasolina estaba cara, muchos inversionistas estaban enfocados en invertir en los combustibles alternativos, las otras opciones que estaban investigando. En estos momentos, por ejemplo, vamos a hablar del gas natural, hablamos de el biodiesel, hablamos de una serie de empresas que estaban en desarrollo buscando alternativas para sustituir la gasolina. Estas empresas entonces tienden a devalorizarse ahora en la bolsa de valores, o sería un riesgo invertir en ese tipo de empresas. Los mercados financieros, Rolando, se mueven de acuerdo a la expectativa de cómo se perciban los escenarios, porque lo que se evalúa son el valor agregado que pueden tener las inversiones. Si yo invierto en una empresa, es porque la expectativa de la empresa va a tener la rentabilidad adecuada para yo invertir. Si en dado caso el entorno cambia sobre la alternativa de inversión de una empresa y yo estoy invirtiendo en una empresa y el entorno de esa empresa cambia de favorable, la expectativa cambia de una vía negativa. Y recuerda que el valor de las acciones en los mercados de valores, en los mercados organizados, depende de la oferta y la demanda. Inmediatamente hay un cambio de escenario y los inversores pueden moverse de un sector a otro porque un sector ya no está favorecido debido a eventos que han ocurrido nuevos. Las acciones de las empresas que tú estás invirtiendo nuevamente tienden a cambiar necesariamente. ¿Por qué? Porque los inversores siempre que van a invertir buscan la mejor alternativa, la mejor opción en los mercados. Ahora, hay diferentes formas de valorar las acciones de una empresa. En los mercados de valores, el valor de la empresa depende de la oferta y la demanda que se dé con el precio. Y este precio siempre va a estar a como el inversor perciba el escenario. Si es optimista, actúa, entonces la demanda se incrementa. Si es pesimista, la gente se abstiene de invertir y las acciones tienden a disminuir de precio. Por ejemplo, lo que tú me señalas es de un escenario optimista de energía renovable. Se da en estos momentos un cambio en el escenario de la energía tradicional, donde comienza a disminuir de precio considerablemente. En ese caso, el que está invirtiendo en compañías de energía renovable, viendo de que la energía tradicional va a tener alta demanda, pues tienden a cambiar lo que son las inversiones de un sector a otro sector. Y por eso las acciones de energía renovable tienden a disminuir en este momento. Eso es en este momento. Ahora, si evaluamos una empresa basado en su valor real, que es lo que llamamos valor intrínseco, ya esta tiene otra metodología de evaluación. Ya esta no se basa en oferta y demanda. Esto se basa en la realidad de los beneficios esperados que puede tener esa empresa por lo menos 5 años, donde estos beneficios se determinan a través de tu determinar un flujo de caja, que viene siendo un flujo de caja libre y lo lleva a valor presente, y ese valor intrínseco de la empresa. Son dos metodologías diferentes. Ahora, eso es
cuando un inversionista quiere invertir o quiere comprar una empresa para mantenerla. Pero en los mercados, cuando estamos especulando, lo que nos basamos es más en el sentido de ver la oferta y la demanda que tiene que ver con la compra y venta de acciones de las diferentes empresas. Bueno, según lo que usted ha expresado, también los acontecimientos a nivel del mundo pueden también afectar la expectativa de inversión. Y para ello tenemos que en Europa todavía la situación está un poco difícil, doctor Casanova. Sí, la situación de Grecia todavía no está definida, no está clara, porque una cosa son las cosas que se prometen en las precampañas y otra cosa es después usted llega al poder, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, estaba en Grecia todavía la expectativa está que realmente de lo que prometió que iba a hacer en campaña va a ser aplicado y llevado a la realidad. Por lo menos no hay una actitud de abandono de la Unión Europea de parte de Grecia. Casanova. Y una actitud de pago hay. Sí. El problema es que los fundamentos de Grecia, una cosa es hablar en campaña y otro es los fundamentos de la economía en estos momentos. Grecia no puede moverse. No. Grecia no tiene las condiciones para cumplir con lo prometido. Y ahí viene la situación de Grecia. El pueblo que votó espera, pero puede tener tremenda sorpresa en estos momentos. Entonces esa es una, como decía, esa es una de las cosas que es una variable, que una cosa es con guitarra hasta con violín. Las situaciones en España siguen críticas y graves, o sea que el mercado europeo, lo único que le ha dado un poquito de respiro o de esperanza es lo que se mencionó el licenciado Robertson al principio, cuando decía que el dólar se apreciara, o sea que el dólar tomara un valor superior, cada vez en aumento, en increciendo respecto del euro, hace entonces que se haya una retracción del uso del dólar. Ellos, los norteamericanos, tienen entonces una tendencia a gastar más dólares también en Europa. Y todo eso pues trae lo que planteó de que puede ser que se vea compelido el Banco Central norteamericano de tener que aumentar la tasa de interés para poder frenar ese desangramiento y esa falta de interés, de inversión dentro de Estados Unidos respecto a los productos europeos o del mundo entero, que se van a hacer un poco más baratos, pero principalmente contra la moneda europea. Hay sí algo que no ha salido ni se ha reflejado mucho en la noticia, pero que está ocurriendo y quizás no se ha querido dar a conocer mucho para que no afecte el área económica, y es que hay varios estados en Estados Unidos que están protestando por el uso del fracking. Vimos que en el estado de Washington, el gobernador, frente a esas presiones, ha prohibido la extracción de nuevos pozos de petróleo sacados con el fracking. Y también hay que conocer y saber, se ha filtrado de que hay algunas empresas de ellas que ya el precio que tienen tan bajo ya no le deja las ganancias que permiten ese tipo de extracción. O sea que no sabemos hasta cuándo eso se va a soportar desde el punto de vista económico, aunque tenemos que entender que hay un aspecto político detrás que está manteniendo eso y ayudando a ese tipo de extracciones para poder hacerle el mayor daño político posible a los países que están en contra, en la barra opuesta a la de Estados Unidos. Eso no podemos soslayarlo, que si bien está dando agua de beber a Venezuela y a Irán y a Rusia, pues también tiene sus consecuencias dentro de Estados Unidos, que la ciudadanía norteamericana está comenzando a reaccionar en algunos estados, haciendo marchas de protesta y exigiéndole a los gobernadores que prohíban ese tipo de actividad que es bastante dañina de la ecología. Bien, vamos a los estudios, a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí en unos momentos. Continuamos con nuestro programa Wall Street Mercados Financieros. Pues, doctor, usted estaba en el tema de Europa. Todavía sí, bueno, hay situaciones en Europa que... En Europa hay varias situaciones todavía insalvables,
a corto plazo y quizá con más posibilidades de complicarse que otra cosa. Porque tenemos el tema de Ucrania. Ahora mismo incluso hay un revés militar en el que 10.000 soldados ucranianos están siendo rodeados y masacrados por las fuerzas que se quieren liberar, se quieren independizar de Ucrania y quieren volver a ser parte de la Federación Rusa. Entonces, todo eso debe estar teniendo fricciones en un momento en que se comenzaron a bajar fricciones, porque hace unos días atrás, Alemania y los otros países que le han levantado una serie de sanciones económicas a los rusos, dijeron que nada más era hasta septiembre, que no le iban a aumentar. O sea que ya daba a entender como que a ellos tampoco le está conviniendo, porque realmente, si la guerra es en Europa, a Estados Unidos no le pasa nada, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la economía europea, norteamericana, no cayó ninguna bomba en Estados Unidos, nadie murió, o sea, no se destruyó Estados Unidos. En las dos guerras en Europa, se ha destruido Europa. Una tercera guerra entre Rusia y la Unión Europea implica la destrucción de Europa otra vez. Estados Unidos sigue flamante. Entonces los europeos están entendiendo eso y ellos mismos se limitaron. Parece que por las presiones de sus socios norteamericanos le pusieron esas sanciones, pero ellos mismos se limitaron la semana pasada al principio, que nada más iba a ser hasta septiembre, que no le iban a aumentar más nada. Sin embargo, hoy ya estamos hablando de que hay un nuevo conflicto ucraniano. Y eso conviene a quienes venden armas en el mundo, definitivamente. O sea que Europa todavía está caliente, como un volcán. Sí, pero crea un problema porque la parte de los fundamentos que afectan en los mercados financieros, los fundamentos que inciden, tú puedes ver los choques de la economía internacional, la macroeconomía de un país, los eventos geopolíticos. Es un evento geopolítico que hay que ver cómo trasciende más allá y que puede influir ya en la parte económica y en los mercados financieros, porque tenemos la situación de Rusia y la medida que ha tenido que tomar Rusia ante la situación económica que viene teniendo, incrementando su tasa de interés de política monetaria para enfrentar la inflación, la recesión que está teniendo precisamente por los bloqueos, la disminución del precio del petróleo, y ahora con esta situación que está ocurriendo en Ucrania y que indirectamente Rusia está involucrado en esa situación. Entonces hay que ver cómo este evento geopolítico puede trascender más allá simplemente de conflicto entre Ucrania, la persona que quiera integrarse a Rusia y la misma Rusia. Sí. Hay que ver cómo esto puede seguir. Y hay algo que nosotros no vemos aquí como importante por el clima estable que tiene. Nosotros no sentimos ni el cambio de las estaciones en este país, pero allá están en invierno, lo cual implica un mayor consumo de gas para cocinar, para calefacción, en todos los sentidos de la palabra. Y eso incide mucho en el aspecto económico de un país. El invierno definitivamente afecta a los bolsillos de las personas. Hay lugares en Ucrania ahora mismo que están en conflicto, en que la gente está cocinando en la calle con madera despegada de casas que han sido bombardeadas para poder cocinar. Es preocupante. Al aire libre. Es una situación preocupante. Todo eso deja entender por qué, porque no hay suministro de electricidad, porque no hay suministro de gas y porque hay una situación, además del conflicto de 100 guerras, de que los suministros están disminuidos, porque Rusia está también atravesando un invierno crudo y frío como el de Estados Unidos. O sea, que allá no deja de serlo. Tampoco. Bien, realmente todo esto va a afectar en todo lo que se llaman los mercados financieros. Y hay que saber, tener pendiente, tener toda la información necesaria para hacer inversiones. Por eso yo quiero que el licenciado Robertson Núñez me haga un bosquejo de cómo invertir en estos momentos en los mercados de valores. Lo importante para invertir en los mercados de valores, todo tiene que, la persona, lo primero que tiene que hacer es prepararse, tiene que entender el negocio, porque invertir en los mercados de valores es un negocio. Por ejemplo,
yo puedo comenzar con una empresa, con un negocio de inversión. Pero para comenzar con un negocio de inversión, yo tengo que saber cómo yo voy a manejar ese negocio. Es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a una fábrica de chocolate y vayas a producir chocolate. Si tú no sabes producir chocolate, no te pongas a hacer chocolate. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder hacer chocolate bien. Y si no conoces el mercado para manejar los chocolates, pues ¿cómo entonces, si no domina el chocolate, va a hacer chocolate? Lo importante en las inversiones, en los mercados de valores, es que cualquier persona puede poner su propia empresa, ya sea solo o con uno o dos socios invirtiendo en los mercados de valores. Cuando uno invierte en los mercados de valores y, por ejemplo, es comprar acciones, yo tengo dos posibilidades y una de empatar. Es decir, que de 3 posibilidades yo tengo una sola de perder y una de empatar y la otra de ganar. Los mercados de valores, la tendencia en la compra de una acción con producto es igual que cualquier producto que sube de precio o baja de precio. Ahora, en los mercados de valores hay técnica, por eso la persona tiene que especializarse para entender cuándo un movimiento o una tendencia va hacia arriba y cuándo se proyecta que puede ser hacia abajo. Pero también hay muchos mecanismos para manejar de cobertura de riesgo. Por ejemplo, si yo quiero invertir en acciones, yo puedo comenzar a invertir en acciones con poco capital. Mi plan de negocio sí decido hasta con $500. Si comienzo a invertir con $500, ahora, ¿en qué yo voy a invertir? Tengo que especializarme en la inversión, en el producto financiero en el cual yo voy a invertir y lo tengo que dominar. Si voy a invertir en acciones, los 9 renglones que tú decías ahorita. Son 9 sectores, por ejemplo, pero en empresa. Si voy a invertir, por ejemplo, en la compra de acciones, lo primero que tengo que hacer es una lista de empresas candidatas. Pueden ser 10, 15 o 20 empresas. Y me especializo en ella, en dominarla. Cómo es su rentabilidad, cómo son sus beneficios, cuál ha sido su trayectoria, etcétera, etcétera. Y entonces, en base a esto, yo me especializo en esta empresa, entonces invierto en ella. Siempre en la empresa invertir, si uno maneja bien lo que es el análisis técnico, con conocimiento del análisis fundamental para invertir y especular lo que hacemos cuando tenemos pequeños capitales, nosotros podemos tener alta rentabilidad. ¿Qué yo les recomiendo a los pequeños inversores? Que para invertir hay instrumentos financieros creados que son los CFD, contratos por diferencia. Un contrato por diferencia es que tú puedes comprar y vender acciones para beneficiarte de los beneficios de ella, porque si tú estás especulando y tú compras una acción de $100, los CFD te permiten apalancarte, simplemente con un 5% de valor de la acción tú puedes comprarla. Entonces, si la acción, por ejemplo, de Facebook cuesta $100, con solamente tú invertir $5, ya tú estás invirtiendo la acción como si fuera $100. Eso es apalancar. Pero también en los CFD, si tú quieres invertir en contratos de futuro, en commodity, tú puedes invertirlo a través de CFD. Y entonces el apalancamiento es sumamente alto, como si fuera comprando el contrato. También puedes invertir, por ejemplo, si quieres especializarte en invertir en divisa, tú puedes invertir con un apalancamiento de 1.100 o 1.200. ¿Qué significa eso? Que yo con $50, si es 1.200, invierto en la compra de 10.000 eurodólares. Entonces, hay una gran ventaja en saber invertir en los mercados financieros, pero para eso existen técnicas de cobertura de riesgo que si las tendencias se van en contra tuya, tú no pierdas más de un 2, un 3, un 4%, de acuerdo a cómo tú establezcas tu cobertura de riesgo. Y esa es la ventaja que tienen los mercados financieros. Para aprender a invertir en los mercados financieros, pueden llamar al 809-583-3802 y 809-583-3802 y 3800. Y le enseñamos a invertir en tiempo real con una cuenta demo y le ayudamos a seleccionar su casa de corretaje para que invierta. Y con $500 usted puede tener su empresa. Porque en los países desarrollados, Casanova, la mayoría de las personas de clase media viven invirtiendo en los mercados financieros como un negocio adicional, y muchos dominicanos que están en Estados Unidos viven bien y viven
muchos sin conocer a profundidad cómo manejar la técnica. Hay muchos que se han especializado en comprar, que cuando las acciones están pegadas del precio más alto, entonces negocian a la baja. Y cuando están más cerca de abajo del soporte, si se mantiene entre 50 y 100, cuando están cerca de 50, compran al alza. Y cuando están cerca de 100, entonces venden a la baja. Entonces, esa es la parte importante de conocer los mercados financieros. Para esto, llamando al 809-583-3802, le enseñamos a invertir. Y próximamente tendremos un lugar donde usted puede pasarse un rato a compartir con nosotros, aprendiendo a invertir, tomándose un traguito y nosotros dándole facilidades y dándole ejemplos de cómo nosotros en tiempo real podemos invertir y tener alta rentabilidad, controlando los riesgos, porque muchas veces nos ponemos a invertir sin controlar, sin establecer cobertura de riesgo, y ahí es que viene la situación.